Todo comenzó con un sueño sencillo, uno de esos que se olvidan apenas te despiertas, pero que dejan una sensación extraña, como una picazón en el fondo de la mente. En ese primer sueño, estaba en la ventana de mi departamento, mirando al cielo. El sol brillaba, todo era normal, hasta que, de repente, escuché un rugido distante. Lo busqué con la mirada, y vi un avión. Parecía uno comercial, una de esas máquinas enormes que cruzan el mundo en cuestión de horas. Al principio volaba recto, pero luego se inclinó, como si algo hubiera fallado, y sin previo aviso, cayó. No se oyó una explosión, ni vi fuego. Solo cayó y desapareció tras los edificios. Me desperté, sudando, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Pero era solo un sueño, ¿verdad? Me lo repetí una y otra vez, y traté de ignorarlo. Pero al día siguiente, soñé lo mismo. Esta vez, no era solo uno. Eran dos aviones. Volaban a diferentes alturas, pero ambos siguieron el mismo patrón. Una caída lenta, desesperada. No hubo explosiones, solo silencio. A la mañana siguiente, la sensación de angustia era aún más fuerte. No le dije a nadie. Al principio pensé que se trataba de una simple coincidencia. El estrés del trabajo, me dije. O tal vez había visto alguna noticia que no recordaba, pero los sueños continuaron, y cada noche aumentaba el número de aviones. En el tercer sueño, 3 aviones cayeron. Los vi uno tras otro, como en una macabra coreografía aérea. Las máquinas gigantes se desplomaban sin resistencia, como si el cielo mismo hubiera decidido rechazar su existencia. Y, lo más aterrador, no había rastro de los restos. Ningún humo, ningún fuego. Solo desaparecían. Comencé a obsesionarme. Cada noche era peor. 4 aviones la siguiente noche, luego 5. Llegó un punto en que ya no podía dormir de manera normal. Me costaba cerrar los ojos por el miedo a lo que vería cuando lo hiciera. Sin embargo, el cansancio terminaba venciéndome, y el ciclo se repetía. 6, 7, 8 aviones. Cada noche uno más, y cada uno caía de forma tan silenciosa y precisa que parecía una maldita pesadilla mecánica. La angustia se trasladó a mi vida diaria. No podía mirar el cielo sin sentir un vacío en el estómago. Cada vez que oía el rugido de un avión, sentía que iba a caer, que sería el próximo. Incluso llegué a evitar salir de casa. Trabajaba desde mi computadora. Cerraba las cortinas para no ver el cielo. No quería ser testigo de lo que, en el fondo, sentía que pronto se volvería realidad. Una tarde, revisando noticias con la esperanza de que todo fuera una coincidencia absurda, me topé con algo que me congeló la sangre. Hubo un accidente aéreo. Un avión comercial que cayó en una zona deshabitada. No hubo sobrevivientes. Era un vuelo que nunca debería haber fallado, y sin embargo, cayó sin explicación. Las palabras se me atragantaron en la garganta. No podía ser una coincidencia. Revisé las fechas y el accidente había ocurrido el día después de mi primer sueño. Algo estaba pasando. Esa noche no quise dormir, pero eventualmente el cansancio me venció, como siempre lo hacía. Y en el sueño no hubo 9 aviones. Fueron 10. Se alinearon en el cielo, cada uno con una trayectoria descendente, todos cayendo como si el cielo los rechazara, como si algo invisible los jalara hacia la tierra. Y, una vez más, ninguno explotó, ninguno se partió. Solo desaparecieron en el horizonte. Cuando desperté, el miedo me consumió. Encendí la televisión, mi teléfono, buscando alguna señal de otro accidente. No había nada. Aún. Pero sabía que era cuestión de tiempo. Algo se estaba gestando, algo que estaba fuera de mi comprensión. Con el pasar de los días, traté de evitar dormir. Tomé café, me empapé la cara con agua fría, cualquier cosa para mantenerme despierto, pero no podía resistir para siempre.
Cada vez que caía en el sueño, la cantidad de aviones aumentaba. 17, 20, 30 aviones. Todos caían, y no solo caían en silencio. Empecé a escuchar gritos, voces ahogadas que venían de las cabinas. Era como si las almas de los pasajeros estuvieran atrapadas en un ciclo eterno de caída. Entonces, un día, ocurrió algo que me rompió. Me desperté en la mitad de la noche después de haber soñado con más de 50 aviones cayendo. Salí al balcón por instinto, incapaz de quedarme encerrado. Necesitaba aire. El cielo estaba despejado, sin una sola nube. Pero al mirar hacia arriba, sentí un escalofrío indescriptible. Algo no estaba bien. Y entonces lo vi. Allí, en la distancia, un avión. Volaba bajo, demasiado bajo. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo avión que había visto en mi sueño la noche anterior. Mi corazón se detuvo. Lo seguí con la mirada, con la certeza de lo que ocurriría. Lo vi inclinarse, temblar y luego caer en picada, directo hacia el suelo. Pero esta vez no desapareció. No fue una visión silenciosa e inofensiva. Esta vez, el sonido de la explosión fue ensordecedor. El fuego se levantó como una columna infernal, iluminando la noche. Grité, pero no pude moverme, atrapado por el terror. Era real. Finalmente, lo que veía en mis sueños había cruzado al mundo real. Las noticias lo confirmaron al día siguiente. Un accidente aéreo en mi ciudad. El mismo avión que había visto en mis sueños. El mismo patrón. No podía ser una coincidencia. Esa noche no dormí, pero ya no importaba. Los aviones seguían cayendo. Los veía incluso estando despierto. Podía estar en mi sala o caminando por la calle, y de repente allí estaban, uno tras otro. Y lo peor es que ya no solo caían en sueños. Ahora los veía caer en la realidad. Ya no distingo lo que es real y lo que es sueño. Siento que estoy atrapado entre dos mundos, observando cómo caen los aviones más y más, cada día. A veces creo escuchar sus motores rugir, incluso cuando no hay nada en el cielo. Quizás soy el único que lo nota, el único que lo ve venir. Y me pregunto, ¿cuántos aviones más caerán antes de que todo colapse? ¿Y qué ocurrirá cuando el cielo finalmente se vacíe del todo?